Buenas noches, compañeros. Hoy vamos a presentar el video titulado Ingresos Públicos en Colombia, análisis del departamento del Huila y el municipio de Pitalito. Este trabajo tiene como propósito entender cómo se conforman y se manejan los ingresos públicos en diferentes niveles del Estado colombiano, desde lo nacional hasta lo local. Hemos elegido el departamento del Huila y el municipio de Pitalito como caso de estudio para observar cómo se aplica esta dinámica en contextos reales. El objetivo de este video es analizar las características del ingreso público en Colombia, enfocándonos en en sus fuentes principales y en los actores y condiciones que influyen en su dinámica. Para esto, revisamos cómo funcionan estos ingresos en el nivel nacional, departamental y municipal, aplicándolo específicamente al Huila y Pitalito. Eso nos ayuda a comprender como futuros contadores cómo se gestionan los recursos públicos y qué factores afectan la sostenibilidad financiera de los territorios. Para organizar nuestra investigación partimos de tres preguntas claves. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingreso público en Colombia? ¿Qué actores, factores naturales y jurídicos influyen en la manera cómo se generan esos ingresos? ¿Cómo se relacionan los ingresos que recibe el gobierno nacional con los que reciben los departamentos y municipios? Buenos días, mi nombre es Mayeli Andrea García Toledo, soy estudiante de Contaduría Pública del sexto semestre de la sede sur de Neiva. El día de hoy les voy a exponer sobre las fuentes de ingreso en Colombia de la materia Finanzas Públicas. A continuación les voy a explicar sobre el tema. Dice que las fuentes de ingresos en Colombia se dividen principalmente en dos. Las principales son el sector público y las otras es el sector privado. A continuación les voy a dar una pequeña breve explicación sobre el sector privado y sobre su sector público. Un ejemplo es los impuestos, ya los impuestos de renta, IVA, patrimonio y territoriales. Un ejemplo, las utilidades de las empresas estatales, ejemplo, Ecopetrol. Ahora les voy a explicar sobre la clasificación de los ingresos públicos en Colombia, especialmente en el marco de las finanzas del Estado. A continuación les explico cada uno de manera súper clara. Ingresos corrientes son aquellos ingresos que el Estado recibe de forma permanente sin necesidad de vender activos o endeudarse. Se subdividen en ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Ingresos tributarios, ¿qué quiere decir provienen de los impuestos, es decir, renta, IVA, predial, etc. Ingresos no tributarios provienen de impuestos, pero también son corrientes que incluyen multas, sanciones, tasas de contribución, utilidades de la empresa. Un ejemplo muy claro de este tema es el dinero que recibe el Estado por el IVA y las ganancias de Ecopetrol, lo que estaba explicando anteriormente. Por segundo tenemos los ingresos no tributarios, esos son parte de los ingresos corrientes, pero específicamente no provienen de impuestos. Esos que incluyen multas, sanciones, rentas contractuales, es decir, arriendos y concesiones, dividendos y utilidades, ¿qué quiere decir esto? De las empresas estatales. Tasas de contribución para fiscales. Un gran ejemplo de esto es el pago que hace una empresa por operar una carretera concesionada. Por tercero, podemos explicar sobre los recursos de capital. Estos son ingresos no recurrentes, es decir, no se recibe cada año, que provienen de créditos internos o externos, es decir, de endeudamiento, ventas de activos del Estado como terrenos, acciones de empresas, rendimientos de ahorro público. Un gran ejemplo de ese es un préstamo del Banco Mundial o la venta de acciones de un Estado de una empresa. Por cuarto, puede explicar las transferencias. Son recursos que recibe el Estado desde otras entidades nacionales o internacionales sin obligación de involucrar directamente. Puede ser transacciones del gobierno nacional a otros entes territoriales, es decir, como el SGP, que es el Sistema General de Participaciones. También puedo explicar como la cooperación internacional o también los recursos del Sistema General de Regalías. Un ejemplo muy claro es el dinero de la nación que gira a un municipio para la salud o la educación, que podemos decir aquí en Colombia. Ahora les voy a explicar sobre los agentes y factores que intervienen en la dinámica del sector público. Uno de esos agentes es el Gobierno Nacional y el Ministerio de Hacienda.
El Ministerio de Hacienda puede establecer políticas fiscales que determinan cómo se debe recaudar los impuestos y cómo se deben distribuir los recursos del Estado para los proyectos públicos. Y la DIAN se encarga de que las empresas y los ciudadanos paguemos los impuestos correspondientes, como el IVA, el impuesto de renta, y también regula las importaciones y exportaciones para asegurar el cumplimiento de la ley. Los gobiernos departamentales y municipales como segundo agente. Los gobiernos departamentales, cada uno de los 33 departamentos de Colombia tiene su propio gobierno departamental, que está compuesto por el gobernador y una asamblea departamental. Los gobiernos departamentales también tienen varias funciones claves y le voy a decir unas de ellas, que es la planificación y la ejecución de proyectos regionales, ya que ésta se encarga de promover el desarrollo de las respectivas regiones en áreas como infraestructuras, educación y seguridad. Gobiernos municipales. Cada uno de los 1.103 municipios de Colombia tiene su propio gobierno municipal, compuestos por un alcalde y un consejo municipal. Sus responsabilidades son las más específicas a nivel local y tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos, que una de esas es la prestación de servicios públicos. Son responsables a los servicios como el agua potable, el alcantarillado, la recolección de basura y la seguridad local. Entidades necesitadas como otro agente son aquellas que tienen autonomía administrativa, financiera y técnica para cumplir sus funciones, pero están vinculadas al gobierno nacional, departamental y municipal. ¿Qué quiere decir esto? Que son las entidades que, aunque permanecen al sector público, gozan de una cierta dependencia para gestionar sus propios recursos y operar de forma más flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que es autonomía administrativa, que tienen la capacidad de tomar decisiones y actuar de manera independiente dentro del marco legal. Un ejemplo podría ser, Ecopetrol, la empresa estatal de Ecopetrol o Telecom en su momento, que se encargaba de los recursos de telecomunicaciones. Ese sería en el estado privado. En el público puede ser, ejemplo, el Instituto Nacional de la Salud, que es el INSS, que se encarga de la vigilancia de la salud pública, o el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Ahora, como factores naturales está la disponibilidad de los recursos naturales. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué quiere decir? La disponibilidad de territorios que están disponibles para que los seres humanos de manera sostenible puedan usar estos renovables como el agua, la biomasa, o los no renovables como los minerales y los combustibles fósiles. En Colombia la disponibilidad de los recursos naturales es extremadamente alta, ya debido a la biodiversidad, a su geográfica variada y a las condiciones climáticas que tenemos en nuestro país. Este país también tiene una de las naciones más ricas en recursos naturales del mundo, lo que permite ser un actor clave en varias industrias a nivel global. Un tipo de recursos naturales en Colombia son los recursos hídricos. En Colombia es uno de los países con mayor disponibilidad de agua dulce en el mundo, debido a su gran cantidad, el río, los lagos y las cuencas hidrográficas. Un ejemplo es nuestro río Amazonas, y el río Magdalena. Son fundamentalmente para el transporte, la agricultura y la generación de la energía hidroeléctrica. También tenemos un factor natural, es la ubicación geográfica y potencial turístico. También nos vamos a hablar ahorita sobre los factores jurídicos, la legislación tributaria y fiscal. La legislación tributaria y fiscal de un país se refiere al conjunto de normas y leyes y principios que regulan el sistema de impuestos y el manejo de las finanzas públicas. En el caso de Colombia, la legislación tributaria y fiscal tiene como objetivo principal asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los ciudadanos y de las empresas, así como regular la gestión de los recursos públicos. Una legislación tributaria en Colombia, la legislación se ocupa también de las normas relacionadas con la recaudación de impuestos y las obligaciones fiscales de los contribuyentes, de las personas naturales y las personas jurídicas que deben cumplir ante el Estado. Lo que expliqué anteriormente, como el impuesto a la renta, la DIAN, que está vigilando que contribuyamos con las obligaciones expuestas. Voy a ser muy breve en este tema. El Código Tributario, que es una de las claves de la legislación tributaria colombiana, que es la Ley 223 de 1995.
¿Qué quiere decir esta ley? Que el Código Tributario es la ley básica de regular el sistema tributario en Colombia. Define los procedimientos, plazos y sanciones y derechos de los contribuyentes, que contiene las reglas generales, como se deben los ciudadanos y las empresas pagar sus impuestos. Y una función de este Código Tributario es establecer las obligaciones tributarias de los contribuyentes, ya sea las declaraciones y los pagos de impuestos. También regular que las sanciones por el incumplimiento fiscal y también establecer un procedimiento de la fiscalización por parte de la DIAN. La otra sería un factor jurídico, la autonomía fiscal de las entidades territoriales y por último las políticas de la descentralización. ¿Qué podemos decir a esto? Que los departamentos y los municipios y los distritos en Colombia para gestionar y administrar sus propios recursos financieros de acuerdo con las leyes nacionales, pero con independencia en cuanto a la recaudación de impuestos, la gestión del gasto público y la planeación fiscal. Esta autonomía en un principio consagrado en la Constitución de 1991 y está diseñada para permitir que los gobiernos puedan financiar sus propias políticas y proyectos, ajustándolas a sus necesidades de sus propias regiones. Un fundamento constitucional de esta ley y muy legal es la autonomía fiscal, que está garantizada en la Constitución Política en Colombia de 1991. Mi nombre es Alba, soy de la Rectoría Sur de Mocoa. El programa que estoy estudiando es de Contaduría Pública. En este caso les voy a hablar sobre el estudio del departamento del Huila, las fuentes, el tributo tributos departamentales, factores determinantes y desafíos. Bueno, el departamento del Huila obtiene sus ingresos principales del recaudo de impuestos departamentales, transferencias de la nación como el Sistema General de Participación, las rentas propias no tributarias, por ejemplo, el ingreso de licencias, las tasas de regalías por recursos naturales como el petróleo, el café, ingresos de capital de venta de activos, rendimientos financieros. Por ejemplo, el café, el cacao y el arroz son productos claves en la economía agropecuaria, generando empleo e ingresos por la exportación. Los tributos departamentales, los principales tributos que administra el Huila incluyen impuestos del consumo de licores, cigarrillos, cerveza, impuestos de registro, sobretasas a la gasolina, estampillas departamentales. Por ejemplo, la sobretasa de la gasolina se destina al mantenimiento de vías regionales, mientras que las estampillas ayudan a financiar universidades o programas sociales. Factores determinantes. Algunos factores claves que incluyen en la economía fiscalidad del Huila son la vocación agrícola en el departamento, la ubicación geográfica, zona andina con acceso al Magdalena, el nivel de inversión pública y privada, la estabilidad política y administrativa local. Por ejemplo, las inversiones e infraestructuras como el proyecto hidroeléctrico, el Quimbo, han tenido un impacto económico, aunque también han generado controversias sociales y, pues, lógicamente, ambientales. ¿Qué desafíos ha pasado el Huila? Ha enfrentado varios desafíos, altas dependencias del sector agrícola y falta de diversificación económica, limitado desarrollo industrial y tecnológico, evasiones y elusiones tributarias, impacto del conflicto armado y regazos en zona rural. Por ejemplo, en muchas zonas rurales tienen baja conectividad vial, lo que encarece pues de transporte y para sacar sus productos, limitan el acceso a los mercados. Pues en conclusión, el departamento del Huila tiene una gran potencial del sector como la industria del turismo, se destaca por ser el mayor productor en Colombia de café, pero debe superar retos estructurales para
aumentar sus ingresos propios, fortalecer la recaudación tributaria y diversificar su economía de manera sostenible. Relación entre ingresos nacionales y territoriales. Sistema General de Participaciones. Mecanismo de transferencia de recursos del Gobierno Nacional a departamentos y municipios para financiar servicios básicos. El Sistema General de Regalías es la distribución de recursos provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables. Dependencia financiera. Es tanto el departamento del Huila como el municipio de Pitalito dependen en gran medida de las transferencias para su funcionamiento y desarrollo. Buenas tardes, mi nombre es Laura Camila Roa Soto de la Regional Neiva Huila. Hoy vengo a hablarles sobre el contraste entre ingresos, la diferencia en la cantidad de dinero que ganan diferentes personas o grupos, como locales y gastos nacionales. Los ingresos locales son recursos financieros que las entidades locales como municipio o departamentos generan y reciben para financiar sus actividades y servicios como impuestos, las tasas u otros ingresos propios. Los gastos nacionales suman total de gastos del gobierno central, de los gobiernos regionales o locales, así como los gastos de las empresas públicas donde se refleja el presupuesto general de la nación, como la salud, educación y infraestructuras y seguridad. Las desigualdades, cuando algunos, como los ingresos y gastos, son totalmente diferentes. Conclusiones. La estructura de ingresos públicos en Colombia muestra una alta dependencia de transferencias nacionales en los niveles departamental y municipal. La autonomía fiscal de las entidades regionales es limitada, afectando su cantidad de inversión y desarrollo.